Saludos y bendiciones, amados estudiantes del Instituto Metanoia Internacional. Qué gusto poder compartir con ustedes el día de hoy la tercera videoclase del curso Bibliología y Hermenéutica 1. Vamos a ver el módulo 3, que es el método inductivo del estudio bíblico. Vamos a orar para que este tiempo de estudio de la palabra de aprendizaje sea de mucha bendición. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:15, la versión Reina Valera: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la traducción del lenguaje actual dice: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, te damos a ti todo el honor, la honra y la gloria por esta bendición que tú nos das, esta gran oportunidad de aprender cada día más de tu palabra. Ponemos este tiempo, nuestros planes en tus manos para que tú nos bendigas, para que tú nos diriges, para que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos prepare cada día más para presentar defensa de nuestra fe cuando así nos sea demandado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Para empezar, vamos a entrar con lo que es el estudio bíblico y otros usos de la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, podemos hacerlo con varios motivos. Puede ser con el motivo de tomar una simple lectura, puede ser que nosotros tengamos la intención de estudiarla profundamente, o puede ser que nosotros nos detengamos a meditar en ella, en un versículo o en una porción corta de la palabra. Entonces vamos a ver que la lectura bíblica es el rápido repaso de una porción larga. Puede ser que nosotros en una lectura leamos varios capítulos, todo un libro o inclusive varios libros. Es una lectura seguida sin detenernos a estudiar. El estudio bíblico es el análisis de una porción más profundamente. Requiere mayor concentración y disciplina mental y un periodo más prolongado que la meditación o la mera lectura. La meditación bíblica consiste en pensar sin apresuramiento en un versículo o una idea de una porción de la Escritura. Entonces, en la meditación, nosotros tomamos un versículo, nos detenemos, nos ponemos a pensar, le preguntamos a Dios qué es lo que ese versículo nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios tiene en especial para nosotros a través de ese versículo? Entonces vemos que la lectura es un rápido repaso de una porción larga, el estudio es análisis profundo, detallado, y la meditación es detenernos en un versículo, en una porción pequeña, para que Dios nos hable a través de ella. El estudio y otros medios de aprendizaje. El estudio personal puede y debe ser complementado por otros medios de aprendizaje disponibles, tales como escuchar a otros, leer libros y experimentar. Pero debemos tener cuidado cuando nosotros hacemos estudio bíblico. Debemos evaluar la evidencia primero por nosotros mismos y luego sacar conclusiones. La intuición, la imaginación, la memoria y la razón están todas naturalmente envueltas en el estudio bíblico. Son sumamente importantes y son recursos que nosotros debemos utilizar. Por supuesto que la intuición, la imaginación, la memoria y nuestra razón son sumamente importantes en el estudio bíblico. Pero ¿qué pasa con la intuición sola? Ella puede conducir al subjetivismo. La intuición sola puede provocar en un estudio bíblico falta de objetividad. La imaginación sola puede conducirnos a la fantasía. La iluminación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo no excluye la necesidad de técnicas para el estudio. El método inductivo y otros medios de estudio. El estudio inductivo de la Biblia es una forma de investigar la palabra de Dios que incluye 3 pasos principales. Ellos son la observación, la interpretación y la aplicación. También podemos consultar ayudas como comentarios bíblicos, diccionarios especializados, atlas, etc. Pero que lo haremos solo después de nuestra propia investigación. Vamos a ver cuáles son los 3 pasos básicos del método inductivo. El paso número 1 es la observación. En este paso nosotros vamos a descubrir
lo que dice el pasaje. Vamos a tratar de encontrar lo que hay, qué recursos son los que están presentes en el pasaje que nosotros vamos a estudiar. Enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje, a descubrir los hechos en el texto. De ella parten la interpretación precisa que nos va a conducir luego a una correcta aplicación. La observación contesta la pregunta ¿qué dice el pasaje? Entonces, este es el proceso observación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a observar qué es lo que está presente en el pasaje en estudio. ¿Cuáles son los elementos que en él se encuentran? ¿Qué es lo que hay en el texto? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el propósito con el que este texto fue escrito? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Y qué recursos son los que el autor usa para crear el mensaje? Esto nos va a dar como resultado evidencias que vamos a analizar posteriormente. ¿En dónde? ¿En qué paso? En la interpretación. Y hacia él vamos. Número 2, la interpretación. En este paso nosotros vamos a descubrir lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Las evidencias que nosotros encontramos en el paso anterior de la observación. Vamos a contestar la pregunta ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios de aquel entonces? ¿Qué significó para ellos? Este paso nos ayuda a determinar el significado de los hechos o evidencias encontrados en la observación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a interpretar cada una de esas evidencias. Número 1, interpretar lo que los destinatarios originales entendieron. Vamos a interpretar lo que el Espíritu Santo inspiró y vamos a interpretar lo que el autor tenía en mente, lo que el autor en ese entonces quería decir. Esto nos va a conducir a nosotros a un solo resultado, a una sola interpretación. El resultado de la interpretación tiene que ser una interpretación correcta. No hay varias, no hay muchas. Es un resultado correcto, una interpretación correcta la que podemos obtener de este proceso de interpretación. El tercer paso es la aplicación. Vamos a descubrir en él cómo ponerlo en práctica. Definitivamente un estudio bíblico nunca va a estar completo si no le encontramos una aplicación para nuestra vida actual. La aplicación, este paso contesta la pregunta, ¿qué quiere decir para nosotros? ¿Qué quiere decir para mí? ¿Qué verdades podemos poner nosotros en práctica en nuestras condiciones, en nuestras circunstancias que estamos viviendo actualmente? ¿Qué cambios vamos nosotros a hacer en nuestras vidas con base en lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice? ¿Qué significa la palabra de Dios para nosotros? ¿Y qué giro vamos a dar a nuestra vida con base en ellos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Aplicar qué? Número 1, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida el día de hoy? Vamos a ver, la aplicación es práctica y alcanzable. O sea, es algo que vamos y debemos ejecutar y que es alcanzable para nosotros. La aplicación es la convicción del Espíritu Santo de acuerdo a lo que Él inspiró. Y aquí sí podemos encontrar muchas aplicaciones. Con base en una interpretación correcta, nosotros podemos tomar esa palabra y sacar muchas aplicaciones para nuestra vida diaria. Vamos a hacer una comparación de métodos, el método inductivo comparado con el método deductivo, y vamos a ir punto por punto comparando uno con el otro. En el método inductivo vemos que nosotros nos acercamos a la Escritura con una mente abierta. En el método deductivo vamos a la Escritura con la mente ya preparada para lo que creemos que es verdad. En el método inductivo, nosotros nos acercamos a la palabra queriendo descubrir. En el método deductivo, queremos demostrar lo que ya hemos decidido que es la verdad. O sea, nosotros en el método deductivo nos acercamos a la palabra con una conclusión ya preestablecida. En el inductivo, la conclusión es el producto final, no el punto de partida. O sea, nosotros en el método inductivo vamos a investigar, vamos a observar
vamos a interpretar para llegar posteriormente como último resultado a una conclusión. En el método deductivo se llega con una conclusión para demostrar que lo que nosotros pensamos es cierto. En el método inductivo, como punto número 4, se estudia las escrituras en su contexto. En el método deductivo, estudia las escrituras de una manera fragmentada. ¿Qué quiere decir? Que no se analiza el contexto como un todo, sino que se excluyen partes importantes que objetivamente deberían ser analizadas. Punto número 5. El método inductivo tiende a ser más beneficioso para corrección de errores, mientras que el método deductivo puede ser utilizado para apoyar errores doctrinales o teológicos. Punto número 6. El método inductivo es fácil para todo el mundo, con o sin experiencia. El método deductivo puede ser útil. No queremos decir que el método deductivo conduzca siempre a error o no pueda tener utilidad. Lo que pasa es que sí puede ser útil, pero solo y solamente si se tiene un conocimiento completo de la palabra para poder utilizarla de forma correcta. El punto número 7, la Biblia me dice lo que es la verdad en el método inductivo. Es la Biblia quien me dice a mí cuál es la verdad. En el método inductivo, cuando la persona se acerca a la palabra, le dice a la Biblia lo que cree que es la verdad. Va a la Biblia con una conclusión, va a la Biblia para demostrar que es correcto lo que la persona está pensando. En el método inductivo, como punto número 8, trabaja con el texto objetivamente, pretendiendo, queriendo descubrir lo que el texto dice. El método deductivo trabaja con el texto subjetivamente, lo que me parece que el texto dice. El punto número 9, el método inductivo. La interpretación es una sola, mientras que en el método deductivo se tiende a llegar a muchas interpretaciones. Y para concluir, en el método inductivo, la Biblia es la norma de estándar. En el método deductivo, la opinión personal se convierte en el estándar. Entonces vemos una gran diferencia entre el método inductivo que nosotros estamos estudiando en este curso y el método deductivo. Al método inductivo nosotros vamos a la palabra, a estudiarla, a observarla, a sacar cada uno de los elementos para posteriormente analizarlos para llegar como último paso a una conclusión que nos permita sacar aplicaciones para nuestra vida. El método deductivo, por el contrario, se va a hacer el estudio con una conclusión preestablecida, pretendiendo demostrar que mi punto de vista es acertado, que mi punto de vista es el correcto. Es cuando se acerca una persona a la Biblia queriendo demostrar que lo que dice o lo que piensa está en la palabra y pretende demostrarlo, cueste lo que cueste. Algunas notas bíblicas sumamente importantes que debemos considerar nosotros. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debemos persistir en encontrar la verdad, en ir a la palabra tratando de sacar de ella lo que Dios quiere decirnos. 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, no adulteremos la palabra de Dios, no cambiemos absolutamente nada de lo que ella nos dice. 2 Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En este caso, 2 Pedro nos está hablando de lo que es torcer las escrituras. Torcer, que viene del griego diastrefo, que significa distorsionar lo original, pervertir,
cambiar el correcto significado. Debemos nosotros guardarnos de no torcer lo que las Sagradas Escrituras están diciendo. Y quiero concluir esta videoclase con la cita bíblica de Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta es la gran importancia, la gran relevancia que tiene para nosotros la palabra de Dios. Si nosotros nos acercamos a ella con el espíritu correcto, con el afán de encontrar la verdad en ella, lo que vamos a encontrar es vida. Porque dice que las palabras que nosotros encontramos en la Biblia son espíritu y son vida. De esta manera llegamos al final de la videoclase número 3. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Te invito a continuar adelante en el diplomado de liderazgo ministerial. Que Dios le continúe bendiciendo. Muchas gracias.